Si te piden elegir la respuesta correcta en la sección de trigonometría de un examen de admisión o simplemente de alguna tarea, es importante saber cómo se definen las razones o funciones trigonométricas. Para esto yo les comparto el siguiente truco. Vamos a poner 6 líneas, vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a colocar la frase coca, coca, y luego hip, hip. Y luego nos vamos a regresar, coca, coca, hip, hip. De esta forma, sin darnos cuenta, aquí tenemos la definición de las 6 razones trigonométricas. Empezando con las directas, tenemos aquí seno, luego sigue coseno y tangente. Y por acá tenemos sus recíprocas. El recíproco de la tangente es la cotangente, el recíproco del coseno es la secante y el recíproco del seno es la cosecante. Y esto es fácil verlo porque vemos invertidas a las variables. Así que tenemos aquí las recíprocas y las recíprocas. Una vez que ya se saben estas razones, los invito a trazar un triángulo rectángulo. Vamos a suponer que tenemos este triángulo rectángulo. Vamos a proponer un ángulo alfa de referencia, que es el que se involucra en todas estas razones. Tenemos alfa. Y voy a nombrar a las medidas de cada uno de los lados como, vamos a suponer, M, N y le voy a llamar K, por ejemplo. Entonces, como estoy trabajando con este ángulo, siempre el que está enfrente es un cateto. Bueno, los lados en un triángulo rectángulo que forman al ángulo recto son catetos, pero el que está enfrente u opuesto al ángulo con el que estamos trabajando se llama o lo vamos a identificar como el cateto opuesto. Y por lo tanto el otro es el cateto adyacente. Y siempre la hipotenusa es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados, así que por acá ponemos hipotenusa. Ya tenemos las magnitudes, ya tenemos identificado a cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Y como en cada uno de estos incisos está dividiendo el valor de la secante entre la cosecante, pues hay que calcular estas razones. Así que empezando con secante de alfa, sabemos que es igual a secante es hipotenusa entre cateto adyacente. ¿Quién es la hipotenusa? Le pusimos un valor de K y el cateto adyacente es N. Todo esto, vamos a poner aquí, vamos a poner una división, todo esto se divide entre el valor de la cosecante, que es hipotenusa, entre cateto opuesto. Vamos a poner primero aquí cosecante de alfa es igual a, ponemos una división acá también, y es hipotenusa, que es K, entre cateto opuesto, que es M. Simplemente estamos haciendo una asociación con un triángulo rectángulo y vamos a resolver esta división de fracciones. Recordando este método es multiplicar los internos, entonces nos quedaría NK, N por K, y al multiplicar los extremos nos queda M por K. Al tener el factor K tanto en el numerador y denominador se genera un 1 y es como si no estuviera. Por lo tanto, se obtuvo que esta razón es igual a dividir M entre N. Ahora, ¿qué es M entre N? Es cateto opuesto, si lo vemos ahí en el dibujo, es el cateto opuesto entre cateto adyacente. Y según las razones trigonométricas, ¿quién es cateto opuesto entre cateto adyacente? La tangente de este mismo ángulo. Así que esto es equivalente a calcular la tangente de alfa. Entonces, buscando este cociente o esta división que sea igual a tangente de alfa, esa es la correcta. Las otras no lo son.